El viernes, finalmente, con documentos, montos y números de cuenta que lo prueban, lo acreditan, se produjo el allanamiento de la casa de Alejandro Toledo, el expresidente, que hizo del tema anticorrupción su discurso político, mientras enviados especiales suyos solicitaban coimas de hasta 35 millones de dólares. Jorge Barata, el hombre fuerte de Odebrecht en Perú durante 20 años, lo delató. Confesó que el pago en sobornos por los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica del sur fue de 20 millones de dólares. De estos 20, 11 la Fiscalía de la Nación ha acreditado que fueron directamente a parar a las cuentas del amiguísimo Joseph Maiman. Y claro está, luego a Ecoteva. Todos los detalles en el reportaje especial de Karina Novoa y Juan Carlos Vera. En este momento ingresa el fiscal Hamilton Castro a la casa de Alejandro Toledo aquí en Camacho. Ha entrado un equipo de fiscales, ha entrado la policía. En este momento la policía está dentro de la biblioteca del expresidente Alejandro Toledo. Están revisando esta parte de la casa con mucho detenimiento. Se graba todo lo que hacen. Está aprobado para el fiscal Hamilton Castro que Alejandro Toledo recibió 20 millones de dólares de la plata sucia de Odebrecht. El pedido original del expresidente fue por 35 millones de dólares para venderse a la corrupción. La casa número 185 es donde van a tener que ingresar en este momento los fiscales para el respectivo allanamiento. Está aprobado, amparados en la delación de Jorge Barata, que Alejandro Toledo facilitó que la confesa Odebrecht ganara la licitación de los tramos 1 y 2 de la carretera interoceánica. Se da inicio a la ceremonia de sus viales números 2, 3 y 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil. En estos momentos, el señor Jorge Barata. Una vez adjudicada la obra, Odebrecht realizó pagos ilícitos a Alejandro Toledo. Está aprobado para el fiscal que Avi Danon, ex jefe de seguridad de Palacio de Gobierno y hombre de confianza de Joseph Maiman, fue quien inició el ilícito trato con la empresa brasilera enviado por el expresidente del Perú. Avi Danon pidió el millonario soborno. Parte de esa coima se encontró en las cuentas de Joseph Maiman, presidente de Ecoteva y generoso amigo de Toledo. Como jefe de Estado, expreso mi decepción por el mal uso del poder en tratos al margen de la ley. Me duele profundamente. Todo terminó de cuadrar. Soborno, cuentas, el amiguísimo y Ecoteva. El dinero llegó a manos de Toledo mediante esas costosas propiedades. La madrugada del sábado, con las pruebas que cerraban el círculo de las propinas en Brasil, coimas en Perú, 9 fiscales allanaron la casa de Camacho de Alejandro Toledo. Vamos a revisar los ambientes y luego que nos dé las facilidades del caso, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, empezamos. Se revisó cada ambiente, cada libro, cada escaparate.
Alejandro Toledo, otro presidente que escribe un capítulo negro en la historia del Perú, y el primero con pruebas contundentes de sobornos en el escándalo Lavallato. De la vincha y las marchas a servirse del Estado para robar la plata de todos los peruanos. Era el caso más solvente de la Fiscalía y es el primer pez gordo en la mira de la justicia. Alejandro Toledo abandonó el país el viernes 13 de enero a las 2:30 de la mañana. No tenía impedimento de salida del país. Se ha tratado de una diligencia ordenada, autorizada judicialmente. Permiso. Todos los detalles de la peor hora de este expresidente, con sobornos, un pedido fiscal inminente de captura nacional e internacional, las offshore que se habrían formado exclusivamente para recibir la megacoima y los cómplices, sus más cercanos colaboradores, enviados por el propio Alejandro Toledo para pedir dinero de la corrupción. Aquí, en Panorama. Son las 2:30 de la mañana, la Fiscalía está llegando hasta el condominio de Alejandro Toledo para el respectivo allanamiento. El fiscal Hamilton Castro está dentro de la camioneta con un grupo de fiscales. Panorama consiguió el documento fiscal que permitió el allanamiento de la casa del expresidente. Esta acta cuenta paso a paso cómo la corrupción de Odebrecht carcomió Palacio de Gobierno cuando Alejandro Toledo estaba sentado al pie de Bolognesi, cuando decía ser el abanderado contra la corrupción. Que los funcionarios públicos que son identificados cometiendo un acto de corrupción, las penas deben ser mayores de lo que es para un ciudadano común y corriente. Pero lo que no se puede permitir es la impunidad. Esta es el acta fiscal de allanamiento de la casa de Alejandro Toledo. Aquí se detalla la relación entre el expresidente y la empresa Odebrecht. El primer contacto que hubo con Jorge Barata fue mediante uno de los hombres de confianza de Alejandro Toledo, Avi Danon, su ex jefe de seguridad. Y según la delación de Barata, Avi Danon se presentó como intermediario del entonces presidente de la República, Alejandro Toledo, y ofreció favorecer a Odebrecht en las licitaciones de los tramos 2, 3 y 4 de la interoceánica. Avi Danon, el hombre que siempre estuvo detrás de Alejandro Toledo desde que llegó al poder, era su sigiloso guardaespaldas, ex agente de uno de los servicios de inteligencia más poderosos del mundo, el Mossad de Israel. Danon seguía cada uno de los pasos de Toledo, colocado en ese lugar por Joseph Maiman. Ahora sabemos para qué. Cada detalle ha sido revelado por el mismo Jorge Barata, quien ha confesado haber pagado sobornos a Alejandro Toledo a través de transferencias al grupo empresarial de Joseph Maiman, el hombre más cercano a Toledo. Las delaciones de Barata llegan acompañadas de irrefutables pruebas para la Fiscalía, transferencias bancarias, fechas y nombres de las empresas offshore. Luego del primer contacto con Barata, Avi Danon, convertido en el enviado de Toledo, coordinó durante varias semanas una serie de reuniones más. Posteriormente, Avi Danon convocó a Barata a varias reuniones de Palacio de Gobierno con la finalidad de tener actualizaciones. Barata ingresaba por la puerta lateral y no quedaba registrada nunca su visita. Avi Danon le dijo a Barata que en caso ganara Odebrecht, ellos debían realizar pagos ilegales a favor del presidente Alejandro Toledo. El monto de estos pagos serían informados por funcionarios de otro hombre de confianza de Alejandro Toledo, Joseph Maiman. En estas reuniones, narradas por este
asiduo visitante de Palacio, se coordinaban las ilícitas facilidades para la empresa y los vergonzosos pagos al expresidente. Después de varias visitas, se determinó que los pagos indebidos se realizarían de manera escalonada entre el año 2006 y el año 2010. Las reuniones no solamente se llevaron a cabo en el Perú, también se realizaron en el Brasil. Alejandro Toledo aprovechó una cumbre presidencial cuando él iba en representación del país a Río de Janeiro para reunirse con Barata para pedir el soborno. La primera semana de noviembre del 2004, Jorge Barata participó de una reunión en la suite presidencial del Hotel Marriott en Río de Janeiro, en la que también estuvieron presentes Alejandro Toledo, Joseph Maiman y 2 personas más. Se trataba de Gideon Weinstein y Xavi Saylan. Eran personas vinculadas a Merhaf, la empresa más grande de Joseph Maiman, colocadas en este escenario nuevamente por él, el amigo del presidente. Ellos fueron los encargados de informar a Barata cuánto dinero pedía Toledo por ayudar. Xavi Saylan es mano derecha de Joseph Maiman. Fue quien reemplazó a Eva Fernenbuch en la presidencia de Ecoteva, como lo reveló Panorama en el 2013. En esta reunión se le dijo a Barata que el pago ilícito en favor de Toledo, en caso la empresa Odebrecht ganara la licitación, sería de 35 millones de dólares y que debería ser efectuado a diversas empresas del grupo empresarial de Joseph Maiman, mediante la celebración de contratos ficticios con Odebrecht. Según Barata, los pagos del soborno incluso se pudieron realizar mediante las cuentas oficiales de la empresa. Se simulaban contratos y Odebrecht desembolsaba millones de dólares. Todo estaba bien pensado para ocultar el indigno contrato Toledo-Odebrecht. El acuerdo en la suite presidencial de Río consistía en que la empresa ganaría el proceso de selección. Alejandro Toledo se encargaría de que los plazos no se postergaran y que se modificaran las bases de la licitación para dificultar o impedir la participación de otras empresas. En estos momentos, el señor Jorge Barata. Contra viento y marea, se firmó el contrato para la construcción de la interoceánica. Que no nos tiemble las piernas ni las manos para tomar decisiones grandes. Y lo hacemos juntos. A Toledo no le tembló ni las piernas ni las manos para firmar, a pesar de los enormes cuestionamientos de parte de la Contraloría de la República. Está confirmado que se hizo de todo para suscribir un contrato viciado por la corrupción. El 4 de agosto del 2005, según la Contraloría, el kilómetro asfaltado estaba sobrevalorado. Además, Odebrecht tenía procesos judiciales contra el Estado, lo que colisionaba con las bases del propio concurso. Pero todo fue solucionado, por la simple razón, según el fiscal, que esa observación llegó en momento inoportuno, el día de la firma del contrato. El gobierno ha tomado la decisión con pie firme de invertir 700 millones de dólares para la construcción de la carretera interoceánica. Esa carretera se va a realizar durante mi gestión, sí o sí. Es una decisión. ¿Soy terco? Sí. Ustedes me conocen. El 23 de junio del 2005 se otorgó la buena pro del proyecto y el mediodía del 4 de agosto del 2005 se suscribió el contrato en Palacio de Gobierno. ¿Qué sucedió entre el 23 de junio y el 4 de agosto, cuando todo estaba listo y asegurados los pagos ilícitos? Nuevamente apareció Joseph Maiman. El 18 de julio del 2005 crea Milan Ecotech Consulting, una offshore que habría sido creada exclusivamente para las coimas de Odebrecht.
de Milan Ecotech Consulting se transfirió dinero a Ecoteva, cuyo beneficiario final es Alejandro Toledo. Los pagos ilegales fueron depositados por Odebrecht en distintas cuentas, según la confesión de Jorge Barata. Empezaron el 2006 y en diciembre de ese mismo año, Milan Ecotech Consulting recibió el primer depósito de Maiman. Pero no fue la única. Ecotech Consulting, otra offshore creada también en Costa Rica y que también transfirió dinero a Ecoteva, parece haber tenido el mismo propósito: recibir sobornos. Fue creada el 23 de diciembre del 2006, el año que empiezan los pagos ilegales. Avi Danón, el hombre de Maiman, fue el presidente de esta offshore. Ecoteva, estas offshore y sus millones fueron descubiertas por Panorama en mayo del 2013. 2 personas en Costa Rica formaron Ecoteva Consulting Group y nombraron sin más como presidenta a la octogenaria Eva Fernández. Terminó el quinquenio de Toledo y Odebrecht empezó a retrasarse en los pagos. No cumplía con las fechas pactadas. Entonces, sin ningún rubor, Toledo reclamó. Quería en sus cuentas, según este documento, hasta el último dólar. Cuando Alejandro Toledo dejó de ser presidente, Barata fue convocado a la casa del expresidente en Camacho con la finalidad de presionarlo para la continuación de los pagos. Por esta razón, existen transferencias incluso durante el año 2010. Los retrasos en los depósitos indebidos eran porque Odebrecht había decidido no pagar lo acordado. De los 35 millones de dólares, desembolsó 20 millones. Consideraron que Alejandro Toledo no tomó otras medidas a favor de la constructora brasilera. No cumplió lo prometido. Está aprobado para la Fiscalía con documentación presentada por Barata, que en las cuentas del gran amigo presidencial se depositaron 11 millones de dólares. Los pagos habrían pasado por las cuentas de Maiman en el Citibank de Londres, por Suiza y Panamá, hasta las manos de Toledo. Yo no tengo nada. Lo que ha dicho el señor Maiman es una prueba de él, que él tiene sus negocios que tienen que ver conmigo. Nuevamente lo niega todo, como lo hizo antes con Ecoteva. Lo hace ahora con los sobornos de Odebrecht. Pero ahora su devaluada palabra casi desaparece frente a las pruebas. Ya llegó de Suiza los documentos que sustentan el origen y la licitud de los fondos. La casa de Camacho, cuya hipoteca pagó con los fondos de Ecoteva, fue revisada por fiscales y policías por casi 8 horas. Se incautaron 2 cajas repletas de documentos, una caja fuerte que tuvo que ser retirada rompiendo la pared, fajos de dólares, joyas y una pieza inca, la más capaicha, que solo podía ser ostentada por los soberanos. Estas fueron las últimas fotos publicadas por Elian Carr. Estaban en Francia y se mostraban sonrientes. ¿Dónde están ahora? Alejandro Toledo regresará por voluntad propia o seguirá con el comportamiento sostenido que ya conoce el país. Es un hecho, según nuestras fuentes, que este lunes el fiscal solicitará la prisión preventiva del expresidente y su captura nacional e internacional. No se trata de suposiciones o de venganza. Las pruebas lo comprometen directamente. 20 millones de dólares para comprar hasta la conciencia
del entonces presidente. Efectivamente, como lo señala Karina Novoa, el 13 de enero, días después de que ya se había dado a conocer estas delaciones, estos pagos por la carretera interoceánica que decían era superior a los 20 millones, es que de pronto, pues Alejandro Toledo abandonó el país y la primera que dio a conocer esa información por Twitter fue justamente Karina. De verdad, no tenía impedimento de salida y además también mintió sobre esa salida porque dijo que fue para dar clases en la Universidad de Stanford, que luego se comprobó que no era así. Inmediatamente después de conocerse el allanamiento y todas las pruebas que hay sobre este caso, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, a través de una entrevista, pues se pronunció al respecto y dijo: lo de Alejandro Toledo es una gran vergüenza, una traición al Perú. Esas fueron las declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski y hoy ha tenido una especie de respuesta de parte de la señora Karp de Toledo. ¿Qué ha dicho Elian Karp en medio de todo un párrafo que ha puesto en el Facebook? Ha dicho: vergüenza, qué vergüenza PPK, tú que tantos negocios y lobbies has hecho, no me hagas hablar, así le dice Elian, porque yo sé, te lo digo en inglés por supuesto, because I know, le dice, porque yo sé lo último que tú hiciste, ¿no? The last thing you did. ¿De qué se trata? Eso es una amenaza velada contra el presidente de la República de parte de la señora Elian Karp. A esos niveles se está llegando. Ahora, respecto a todo lo que hemos visto del reportaje, lo sorprendente también, lo novedoso es el grupo mafioso que prácticamente se instaló en Palacio en torno a Toledo para precisamente las grandes coimas. Se trata del círculo judío de quienes fueron cercanos, sobre todo de su esposa Elian Karp. Ahí estaba a la cabeza Joseph Maiman, quien participó incluso en los encuentros con Jorge Barata en Brasil, en la suite presidencial, donde se fijaban los montos y formas de pago. Y eso lo hacía también Maiman, pero no era el único. Otro que participaba era Zabi Ceylan, el senior vice president de Merhab, la transnacional de Yoshi Maiman, y quien ocupa la presidencia de Ecoteva cuando fue retirada Eva Fernenboom. Y finalmente, Avi Danon, el guardaespaldas que alguna vez dicen fue parte del Mossad israelí, puesto en Palacio a pedido también de Maiman, quien lo recomienda, y fue también quien fundó en Costa Rica la offshore Eco State, que manejó más de 20 millones de dólares de la que parte de esa se transfirió a Ecoteva. Todos ahí juntitos, al servicio ¿de quién? De Alejandro Toledo. Con esos peces gordos se manejó las grandes coimas en nuestro país. Con ese círculo íntimo, confiable, leal, cuyos nombres y casi todos terminaron apareciendo en el descubrimiento de Ecoteva. Para algunos, todo lo conocido este fin de semana sobre Toledo ha significado una especie de decepción. Descubrir, dicen, sobre todo la magnitud de los sobornos, las gestiones que hacía, el extra que reclamaba. Lo dramático para nosotros como sociedad es que señales de sus inclinaciones corruptas, de su catadura moral, de sus escasísimos principios o valores, las tuvimos muchas, pero muchas veces, solo que varios se negaban a ver y escuchar. Recordemos estos hechos en el siguiente reportaje de Marco Vázquez y Cristian Castro. Pero una cosa es equivocarse y otra cosa es ser corrupto. Y señores, que quede claro que Alejandro Toledo no es corrupto. Y señores, que quede claro que Alejandro Toledo no es corrupto. Alejandro Celestino Toledo Manrique tiene 70 años y está a punto de ser detenido. Para que exista un corrupto, tiene que existir un corruptor. Y ambos están violando la ley. Nunca nos harán el cholito. Sé que están compitiendo
Y en el mundo la competencia es muy brava. Pero eso no significa que para poder ganar una licitación necesariamente alimenten la corrupción. Pasará la historia por aquello y por su cinismo puro. Si no terminamos con la corrupción, vamos a terminar en un país que tenía tanta esperanza y tiene esperanza. Esto es una política de Estado. Al que le cae el guante que es Don Ocha. Hoy, Toledo probablemente no regrese, a pesar que pechaba, mintiendo, diciendo que siempre volvería. Yo no me corro, yo no me voy a esconder a ningún país de Europa o del África. Toledo es ahora una promesa autocumplida de corrupción. Yo propongo que se le aumente los sueldos a los funcionarios públicos y que se los someta a un escrutinio para evitar la corrupción. A ambos, a los corruptos y a los corruptores. Según sus propias palabras, no solo sería un corrupto, sino un extorsionador. Muy concreto. El sector construcción. Para nadie es una novedad que hay extorsionistas que van a las empresas de construcción, evalúan el costo de la construcción y le piden 10 o 15%. 5, 10 o 15% por el valor. Y ya tienen calculado el costo total de la obra. Eso hace que aumente los costos de la construcción. Alejandro Toledo Manrique tuvo el honor de ser presidente y traicionó esa distinción. Recuerden ustedes que veníamos de un gobierno corrupto. Que nunca más se vuelva a repetir eso. Su imagen se encumbró como la única esperanza contra la atroz dictadura de los 90s, pero a poco se diluyó por ser políticamente como ellos. El tema es, ¿todos somos corruptos? No. Gente que está sentada acá, que tiene la misma preocupación, no son corruptos. A partir del 2013, Toledo se terminó de derrumbar tras comprobarse operaciones sucias de lavado tan iguales o peores que las de los 90s. Las coimas de Camargo Correa y de Odebrecht confirman los últimos años de pruebas contra Alejandro Toledo Manrique. Sin embargo, la consideración y permisividad de la que gozó el expresidente por el clásico doble rasero de opinólogos y activistas le permitieron ser candidato el año pasado nomás, pasearse por el mundo como si nada y responder a todas las acusaciones como siempre lo hizo, fuera de sí, mintiendo como si no pasara nada. Siempre fue así. ¿Nos debe sorprender la coima brasilera para Toledo? Claro que no. Tomando sus palabras, el expresidente Toledo siempre estuvo enfermo. Pagarle bien a los servidores públicos y no permitir que participen de la corrupción y obliguen a que las empresas privadas también caigan en esa enfermedad de la corrupción. Esta es una de las primeras apariciones de Alejandro Toledo como nuevo rostro de la política peruana en enero de 1995. Su momento llegaría, sin embargo,
5 años más tarde, como la única esperanza contra el fujimontesinismo, comandando la gesta por la que una generación de jóvenes marchamos, los 4 suyos. ¡Ábrase para que lo venga! ¡Ábrase para que lo venga Toledo, pues! Esta marcha de los 4 suyos se inicia esta noche. El camino al rescate pronto de un nuevo amanecer democrático con justicia y libertad. De esos tiempos, empero, llegaban también 2 grandes cuestionamientos que, por el contexto, nadie se atrevía a ponderar. El primero fue el dinero del donante George Soros, $1 millón, de los cuales 700,000 terminaron en una cuenta de Estados Unidos del sobrino Coqui Toledo, supuestamente para contingencias del tío. El segundo cuestionamiento era grave y, si Toledo hubiera sido otro, sacrílego: negar la paternidad de una hija llamada Saraí. El padre Alejandro era capaz de negar a su propia sangre. Pocos pusieron el grito al cielo. Alejandro Toledo, en nombre del Congreso, os impongo la banda presidencial. El 28 de julio del 2001, Alejandro Toledo juró como el presidente de todos los peruanos. Su gobierno se recordará por ordenado en economía, pero por desastroso en política y popularidad. Sus dislates, formas, impuntualidad y desorden llevaron a Alejandro Toledo al solitario dígito de popularidad. Por alguna razón, el activismo le perdonó todo a Toledo, desde subir al avión presidencial a todo el que quería, forjar oficina y dinero de los peruanos para las iniciativas personales de su esposa, hasta sonados casos de corrupción que implicaban directamente a su gobierno. El caso Bavaria, con una acusación de soborno por $2 millones para su mano derecha, César Almeida, quien al final terminó preso. El caso de su hermano Pedro Toledo y su empresa Comunicaciones Hemisféricas, quien, con testaferros, deseaba hacerse de una concesión telefónica. El caso de la mano de Toledo en los canales de televisión. La fábrica de firmas comprobadas de Perú Posible, que lo implicaba directamente a él. El caso de la fuga de Carmen Burga, la testigo clave que, utilizando recursos y funcionarios del Estado, ayudaron a fugar miembros de su partido. Eso sin contar el nepotismo, copamiento, seguimiento a periodistas y un largo etcétera. La condescendencia con Toledo era proporcional, por alguna razón, a la hilaridad que causaban sus formas. Hoy sabemos que en las postrimerías de su gobierno fue Avi Danón el emisario, el alto funcionario del gobierno que se acercó a Odebrecht para pedir coimas. Estrictamente, el extorsionador habría sido Alejandro Toledo, con la empresa. Hay extorsionistas que van a las empresas de construcción, evalúan el costo de la construcción y le piden 10 o 15%, 5, 10 o 15% por el valor. Y ya tienen calculado el costo total de la obra. La corrupta e inescrupulosa Odebrecht obviamente acordó pagar. Las fechas calzan y encajan perfectamente.
apenas salió de Palacio, exactamente ese mismo diciembre del 2006, Toledo se mostraba como si fuera un estadista expresidente, mientras que las cuentas del offshore se llenaban. Atrás quedaba su gobierno de masiva impopularidad y casos de corrupción. Paralelamente, según la investigación actual, Toledo en esos años exigía que le pagaran los 35 millones de coima completos que había pedido originalmente por la Interoceánica. De acuerdo a Fiscalía, con toda la plata de la coima ya depositada hasta el 2010, Toledo lanzó su candidatura para ser nuevamente presidente en el 2011 y hasta 2 meses antes de esa elección, de lejos, iba primero. Con el descalabro final electoral del 2011, Toledo era un perdedor, pero a la vez un millonario por, según Fiscalía, coimas. Por eso, para el 2012, no dudó en trasladar esos millones alojados por años en las cuentas del offshore Milan y Ecostate hacia la offshore formada por él, Ecoteva, todo en Costa Rica y con el nombre de su suegra. Mira el nombre que encontramos acá. Presidente Eva Fernenburg. Para comprar la mansión, oficina, para pagar la casa de Camacho y la casa de Punta Sal en el Perú. Todo lo demás es historia. La publicación de esas compras y el descubrimiento del offshore Ecoteva liquidaron su vida política. Él, sin embargo, no paraba de mentir. Muéstreme una evidencia, una. Yo seré el primero, yo me retiro de la política. Si usted me muestra que yo he comprado o constituido una empresa en Costa Rica. Las investigaciones y juicios lo persiguen hasta ahora, pero para él no pasaba nada, como se observa en estas imágenes históricas, negando lo innegable, fuera de sí, como si no pasara nada. Cada ida al Congreso era confortante. El expresidente siempre insultó la inteligencia de cualquier ciudadano informado. El año pasado nuevamente quiso ser presidente, pero su campaña solo fue una anécdota de un punto y algo más. Para el final, Toledo perdió una decena de peruposibilistas. Todos lo abandonaron. El partido ahora está extinto. Nadie sabe por qué, a pesar de las pruebas, Alejandro Toledo nunca cargó la molestia de ese sector activista y moralista de Lima por sus actos y sus terribles delitos denunciados. Hoy, sobre todo ese pasado, la Fiscalía, con información de Odebrecht, ha descubierto las coimas de una angurria pedigüeña que un indigno presidente que cargó nuestras esperanzas pidió a una constructora brasilera. Total, él seguirá negándolo patológicamente todo. Uno escucha esas declaraciones y la verdad que estremece a veces el cinismo. Aquí hay un punto sobre el que los peruanos, todos los peruanos, necesitamos reflexionar y marcar una línea a partir de lo ocurrido con el expresidente de la República, y eso es tolerancia cero ante cualquier señal de corrupción, venga de donde venga esta, porque no me vengan a decir ahora varias personas que lo de Toledo fue una sorpresa o una decepción. No, señor. Ya a inicios del 2000 se conocía, por ejemplo, que del $1.000.000 que recibió de George Soros para la campaña, Toledo se quedó con 700.000,
que fueron a parar a la cuenta de su sobrino y al mejor estilo en aquella época de la plata es del holocausto, como nos dijo cuando pasó lo de las casas. Esa vez, ¿qué dijo Toledo? Y muy suelto de huesos, que se trataba de una cuenta de contingencia contra la dictadura. Y muchísimos se esforzaron por creerle y simplemente pasarlo por alto, como le pasaron por alto todo lo que ha mostrado Marco Vázquez en su periodo de gobierno. ¿Y cuál era el argumento que se utilizaba entonces? De que se tenía que defender la democracia. Y así muchísimos se pusieron las vendas en los ojos y hoy dicen pues estar desilusionados. Por favor, hubo varios periodistas y hubo muchas voces que denunciaban hechos graves de corrupción y que fueron prepotentemente, porque fueron prepotentemente, esa es la palabra, sepultadas bajo el señalamiento estridente de ¿qué? Montesinismo. Denunciar a Toledo te convertía automáticamente en sospechoso de hacerle el juego a la mafia. Y ese encubrimiento, miren, aprendamos cómo ha terminado. Esa es la lección que nos está dejando y que tenemos que ver y empezar a tomar nota. Era evidente que durante esos años, para connotadísimos miembros de la llamada sociedad civil, pues no primó para nada la contundencia de los hechos, sino los odios en la política. Y así fue durante todo ese gobierno, como ha ocurrido también durante el gobierno de Ollanta Humala. Tolerancia cero, insisto, con todos, con Toledo, con García, con Humala, con Villarán, con Castañeda y también con el actual presidente de la República. Y todos los que tengan que ser investigados, pues tienen que serlo, a abrir los ojos sobre todo con estos falsos moralistas, con los censores de lo bueno y lo malo, los hechos y no las pasiones, que por lo menos esa lección nos deje el caso Toledo. Hay que recordar, por otro lado, que el 13 de mayo del año 2013, o sea, hace 4 años, Panorama sacó a la luz la existencia del offshore Ecoteva, que es la que ha logrado finalmente cerrar el círculo de los hoy conocidos sobornos y que puso, ojo, los reflectores sobre el papel de Joseph Maiman, un hito importantísimo que lo empezó el diario El Correo, dirigido entonces por Aldo Mariátegui, que dio a conocer pues las fichas de registros públicos de la famosa Casa de las Casuarinas, que había sido comprado por la suegra. Luego, Beto Ortiz, que también descubrió la compra no solo de esa casa, sino también de las oficinas de la Torre Omega, por $882.000. Ya sumaban ahí 5 millones, pero hasta ahí era el argumento de la suegra millonaria. Bueno, pues finalmente un equipo de Panorama logró viajar hasta Costa Rica y sacó de plano toda esa coartada porque descubrió testaferro, los testaferros de Ecoteva, así como el nombre de todos los testaferros que aparecían en esa offshore, en un paraíso fiscal. Recordemos el reportaje de Marco Vázquez y de Juan Carlos Vera. La historia completa empieza a develarse. ¿De dónde procede el dinero para la compra de una mansión en Casuarinas y una lujosa oficina en Surco? ¿De dónde 5 millones de dólares en inmuebles de doña Eva Fernandes, la octogenaria suegra del expresidente Alejandro Toledo? La historia y el camino del dinero para esas compras nos lleva a Centroamérica. Miren el nombre que encontramos acá. Presidente Eva Fernandes. La transacción ha sido absolutamente transparente. Panorama puede afirmar que la pista del dinero que compró la mansión de Casuarinas se encuentra en Costa Rica. De Costa Rica yo no sé nada. Me han entregado los documentos y yo los he presentado a la investigación. Yo no he participado en nada en Costa Rica, tampoco he tenido ninguna participación en la transferencia. La pista del dinero empezó con la formación de una empresa poco o nada transparente llamada Ecoteva Consulting Group. En teoría, 2 personas en Costa Rica formaron Ecoteva Consulting Group
y nombraron sin más como presidenta a la octogenaria Eva Fernembuk. Panorama ubicó en Costa Rica a la que en papeles aparece como creadora y accionista de la poderosa Ecoteva Consulting Group. La sorpresa fue enorme al ver a una sencilla mujer que no tenía ni idea de qué era Ecoteva Consulting Group. Pues es Claudia Elena Centeno Fuentes. Espérame un momentito. O sea, ¿usted es la dueña de Ecoteva? Voy a hablar con el abogado. ¿Qué abogado es para yo preguntarle? No, yo voy a hablar con él. ¿Qué abogado es para yo conversar con él entonces? Porque cuando le pregunté ni siquiera sabía que era Ecoteva. Es que no, yo soy inocente, pero... Entonces usted no tiene nada que ver con Ecoteva. Vea, yo soy una triste trabajadora, legalmente. ¿Quién es entonces el dueño de Ecoteva, la empresa del dinero para la mansión de Eva Fernembuk? Acá hay otro nombre, Eva Fernembuk. No. ¿Usted conoce a Eva Fernembuk? No. ¿No la ubica? No lo ubico. ¿Nunca la ha visto? No. Pero acá sale que usted la puso como presidenta de Ecoteva, usted, su empresa. Acá hay una señora que es muy conocida en Lima, que se llama... No. Que se llama... No. Ay, no. Panorama llegó a Costa Rica para conocer qué es Ecoteva y quiénes son los reales dueños de la empresa de donde provino el dinero. Los documentos probablemente se acercan a las sospechas. Director Xavi Sayla. Presidente Joseph Maiman. Panorama ha llegado a Costa Rica. Estoy exactamente en el centro de San José para conocer los secretos de la compra de la residencia y oficina de Eva Fernembuk, la suegra del expresidente Alejandro Toledo. Desde hace varios años, Costa Rica es un ansiado lugar para constituir offshores. Según los especialistas, Costa Rica ya está siendo utilizado como un paraíso para crear empresas cuyo propósito es mantener oculta la identidad de sus verdaderos dueños y garantizarles privilegiados tratamientos tributarios, similares a Panamá o Gran Caimán. El 23 de enero de 2012, en el buffet Melvin Rudelman de la zona Sabana Oeste de San José, se creó Ecoteva Consulting Group. Coincidentemente, registros migratorios de Costa Rica señalan que el expresidente Alejandro Toledo estuvo en ese mismo país solo 2 días antes. Ecoteva, según documentos oficiales, fue formada por Claudia Centeno y José Zamora, quienes, con un capital de 1.200 colones, es decir, $3, formaron la empresa y en Asamblea General de Accionistas nombraron a Eva Fernembuk como la presidenta plenipotenciaria del directorio de la empresa. Doña Eva se convirtió así, a sus 84 años, en empresaria de un casi paraíso fiscal, designación que aceptó no de manera presencial, sino a través de una carta desde Bélgica. Pero, ¿qué es Ecoteva que la hace tan solvente? La empresa no posee ningún bien mueble o inmueble de acuerdo a los registros públicos de Costa Rica. Por eso, Panorama buscó como aguja en un pajar a la accionista y fundadora de la próspera Ecoteva, una mujer llamada Claudia Centeno, en teoría, una de las dueñas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Estoy buscando a Claudia Elena Centeno. Ah, es Claudia. Claudia. Pero Claudia no está. ¿Dónde está trabajando?
Centeno, la dueña y fundadora en papeles de Ecoteva, es en realidad una sencilla trabajadora de limpieza en un hotel. Cuando la abordamos, dijo lo inevitable. Acá hay otro nombre, Eva Fernenbuch. No. ¿Usted conoce a Eva Fernenbuch? No. ¿No la ubica? No lo ubico. ¿Nunca la ha visto? No. Pero acá sale que usted la puso como presidenta de Ecoteva, usted, su empresa. No, se deben hablar con un abogado primero. Solamente quiero saber si usted sabe lo que es Ecoteva Consulting Group, nada más. ¿Lo sabe o no lo sabe? Yo no puedo responder. ¿Por qué no lo sabe? Yo no le puedo responder. A ver, aquí está bien. Yo no, vamos a esperar la llamada ya, porque a mí mi centro de trabajo es algo muy delicado. Su centro de trabajo ya está, ya quedó atrás. Sí, pero... Yo necesito hacerle la consulta, nada más. ¿Y qué significa Ecoteva Consulting? ¿Perdón? ¿Qué significa? ¿No sabe qué significa Ecoteva Consulting Group? Es una empresa que usted ha hecho. ¿Sabía usted? Usted la hizo, usted la formó, usted es Claudia Centeno. No tiene idea, ¿no? Ok, lo otro es, acá hay una señora que es muy conocida en Lima, que se llama... No. Que se llama... No. Hoy no. No se preocupe, señora. No. ¿Conoce a la señora Eva Fernenbuch? Su nombre aparece como fundadora de Ecoteva Consulting Group, aquí en Costa Rica. Yo no entiendo, pero yo no sé nada de eso, yo no sé nada. ¿Tiene alguna idea de algún movimiento en Perú, en Lima, Perú? No sé nada, yo no sé nada. Obviamente, Centeno es una testa, un nombre que se escribió en un papel que ella solo firmó para cubrir a los reales dueños de Ecoteva, como usualmente se hace en Costa Rica. ¿Sabe de lo que le estoy hablando? No sabe nada. ¿Sabe una cosa? Yo lo que sé decir que yo soy una simple miscelánea, trabajadora, honesta, y eso ha sido todo. Que el nombre esté ahí, eso lo desconozco. Centeno, evidentemente nerviosa, dijo que se dedicaba solo a la limpieza y hablaba de abogados, pero convenientemente nada más. Por eso, al partir, Panorama decidió registrar su rutina. Centeno, por la mañana, limpia en un hotel. Y por la tarde, limpia en el buffet Melvin Rudelman. El mismo estudio que constituyó Ecoteva. El otro socio de Ecoteva Consulting Group, según la escritura pública, es José Zamora, un sencillo guardia de seguridad. Los abogados del buffet Melvin Rudelman concedieron una reunión sin cámaras a Panorama. Hemos salido de la especie de notaría donde se creó la empresa Ecoteva Consulting. Ellos nos han dicho que por rigor y por secreto profesional no van a revelar ni revelan el nombre de sus verdaderos clientes, ¿no? Sabemos que la señora que se dedicaba a la limpieza obviamente no es la dueña de aquí, ¿no? Los abogados señalaron también que ellos, a pedido de su cliente, del cual nunca revelarán identidad, proceden a formar una empresa usando, como es usual ahí, a otras personas. La pregunta es, ¿quién es ese cliente original? Pero ahí no termina todo. El 13 de marzo de 2013, coincidentemente en plena investigación fiscal de las compras de los inmuebles,
los socios de Ecoteva, el guardia de seguridad y la señora de limpieza decidieron revocar a la presidenta Eva Fernenbusch para nombrar a un nuevo y poderoso sucesor. ¿Quién era realmente dueño de esa empresa? En tanto, tampoco la señora es ahora presidenta, porque ha cambiado el directorio, ¿no? ¿Usted sabe por qué ella no es presidenta? No, en este momento ya no sé, ¿no? A mí me han entregado una documentación sobre el préstamo y la constitución de la empresa, y eso es justamente lo que se ha presentado en la investigación, ¿no? El presidente que reemplazó a Fernenbusch se llama Zavi Ceylan, un empresario judío, director en corporaciones del multimillonario Joseph Maiman. Ceylan aparece en más de un directorio de Joseph Maiman. Y Maiman es uno de los mejores amigos del expresidente Alejandro Toledo. Tan amigo fue el que estuvo a su lado en el episodio de las manos en el hielo. Joseph Maiman es íntimo amigo de la familia Toledo Carter. No es millonario, es multimillonario. Ha estado en los listados de Forbes y es tan controvertido como rico. Ceylan es el representante para Latinoamérica de su empresa más importante, Merhab. Se sabe que los últimos problemas legales de Maiman sucedieron en Egipto, donde exportaba gas a Israel, caso que ha llevado a capturas internacionales de funcionarios del gobierno vinculados a Maiman. En el Perú ha estado, según medios periodísticos, vinculado a denuncias de contratos de pesca irregulares. En el 2002, Álvaro Vargas Llosa aseguró que el expresidente Toledo le solicitó a Maiman comprar Canal 2 para desplazar a Baruch Ibcher. Su biografía dice que es cónsul honorario de nuestro país y sus negocios en el mundo se centran en energía. En el caso de Ecoteva y los inmuebles, Maiman, el amigo de Toledo, parece que tiene mucho que contar. Ecoteva Consulting Group, la empresa que se formó en Costa Rica con Testas, que puso como presidenta a la suegra de Alejandro Toledo y financió 2 inmuebles en Lima de $5 millones a nombre de ella, parece ahora casi controlada por Joseph Maiman. Y utilizó para hacer esa conformación de Ecoteva a personas sumamente sencillas, como la persona que hemos visto en el reportaje de Marco Vázquez, que ni siquiera tenían idea de lo que estaban firmando o representando, utilizadas vilmente para poder esconder todo ese dinero que hoy se sabe sucio. Una típica operación de lavado de activos en el que, dicho sea de paso, pues dio una dura batalla a la procuradora Julia Príncipe, ¿no? En el caso de Alejandro Toledo, después de Ecoteva, simplemente no pudo escapar jamás. Marcó un antes y un después. Y hoy, finalmente, ya se sabe cuál es ese famoso delito fuente que tanto se esperaba y del cual se engordó la billetera de Ecoteva. Fue de Brasil. El círculo finalmente está cerrado con toda esa información y a la que siempre finalmente tiene acceso el periodismo independiente, aquel que no tiene que estar teniendo otro tipo de intereses, por supuesto. Bien, ya se encuentra con nosotros, como lo dijimos, el ex procurador Luis Vargas Valdivia, que, dicho sea de paso, yo recuerdo claramente que fue destituido por Alejandro Toledo cuando él empezó a hacer investigaciones incómodas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bien, Roxana, gracias por la invitación. ¿Por qué fue exactamente? Bueno, el año 2004 fue un año difícil, entre comillas, para el expresidente Toledo, porque empezamos denunciando a su ex jefe de seguridad, ¿te acuerdas? El señor, el doctor Almeida, que terminó preso y su asesor principal, que le dio cargos además así bien puntuales. Él fue el jefe, lo nombró como jefe del renovado, entre comillas, servicio de inteligencia. Claro. Y en esa actuación fue descubierto tratando de interferir en declaraciones de procesados vinculados al caso Fujimori y Montesinos. Fue denunciado,
Fue procesado y condenado a pena efectiva. Porque el que además luego Beto Ortiz tuvo que incluso abandonar el país. Exacto. Tiempo después. Claro que sí, como no recordar. Denunciamos eso. También a sus hermanos, a sus sobrinos. Denunciamos a tanto su hermana como al secretario general, a los representantes del partido por la fábrica de falsificación de firmas. ¿Te acordarás? Su hermana estuvo con arresto domiciliario casi un año aproximadamente. Y bueno, el 30 de noviembre de ese año fue ya la cereza que denunciamos a la señora Elian Carp, porque se le encontró que había utilizado una cuenta vinculada a una offshore, vinculada a Montesinos, pero también a su ex asesor legal y ex jefe de seguridad, Almeida. Sí, y se dio lugar a una investigación más, ¿no es cierto? Exacto. O sea, esas relaciones tan extrañas entre Montesinos, la misma offshore, esa offshore que ya en esas épocas hablaba Elian Carp, efectivamente, que era en Panamá, Blue Investment, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Ahí había ya registrado tocaste cobros. ya demasiado incómodo. Exacto. Era bueno mientras investigabas al anterior, a Fujimori, pero cuando empezás a investigar su gestión, y ahí, bueno, él me cesó a los 15 días, el 15 de diciembre me cesó y sacó la resolución dejando sin efecto mi nombramiento. Claro, con lo cual, sí. Que ese es otro punto que también se ha pasado bien facilito y bien rapidito en esa historia, ¿no es cierto? Porque eso también hizo con ustedes. Cuando empezaron a investigarlo, ahí sí se acabó toda la lucha anticorrupción y todos miraron al cielo y no dijeron absolutamente nada, la cantidad de cosas que se vieron. Yo te pediría que me acompañes para ver lo que ha sido, las imágenes exclusivas de lo que fue precisamente este allanamiento a la casa de Alejandro Toledo que tuvo lugar, en verdad ya el día sábado, porque ocurrió a partir de las 2:45 de la mañana. Miren, ese es el momento en el que empieza a llegar todo este equipo de fiscales, que han sido como 9 fiscales, por supuesto todos bajo la batuta del fiscal Hamilton Castro, que está al frente de todo este tema, y ingresan precisamente a toda esta zona del condominio e ingresan a la casa de Alejandro Toledo, ¿no? Y eso no deja de ser vergonzoso aún hoy, a pesar de que pues para muchos en verdad no era pues digamos un secreto el sospechar del grado de corrupción al que podría haber llegado. Eso es el interior de la casa de Alejandro Toledo, pero no deja de ser la casa de un expresidente de la República en el que pues un sector de la población terminó confiando en él. La casa del hombre que prometió a muchos peruanos que lucharía contra el orgullo. Miren, ese es uno de los dormitorios donde con comba terminan rompiendo incluso parte de las paredes. ¿Para qué? Para sacar la caja fuerte de la casa de Alejandro Toledo. Esa es la caja fuerte que tenía al interior de su vivienda, ¿no? Dicho sea de paso, bueno, en la sala se podía ver también varias partes en las que los procuradores, los fiscales pues revisaban todos esos cuadros. Bueno, la famosa mascaipacha también seguro que va a aparecer por ahí, ¿no? Ahí se puede escuchar o ver al fiscal Hamilton Castro. Les ruego que nos dé las facilidades del caso. En este caso era pues al guardián, al encargado de cuidar la casa de Alejandro Toledo, ¿no? Toda su biblioteca, su escritorio, todo. Miren la cuenta en el Banco de Crédito del Perú, que era revisada escrupulosamente y todo era retirado, por supuesto, en la computadora, ahí por supuesto lo que iban a hacer las computadoras, porque obviamente en el CPU y en estos artefactos es donde se encuentra abundante información que puede servir en estas investigaciones. Una imagen que probablemente, miren, ahí está, la que estaba pensando, la cantidad de dólares. Algunos han dicho 14.000, otros han hablado hasta 30.000 dólares encontrados, porque esos billetitos que ustedes ven ahí no es de $1 o de $20, no, eran de $100 cada uno, son fajos de $100 que tenían simplemente guardados ahí en una parte de la biblioteca de Alejandro Toledo. O sea, todos los interiores de la casa, es allá casi como saliendo de la sala para la parte de la salida de la casa, como decíamos, de un expresidente de la República, de quien se ha corroborado hoy, o por lo menos se han corroborado 11 millones de todas maneras que fueron a parar a las cuentas del amiguísimo Joseph Maiman, pero como ha declarado o delatado, confesado, pues el alto ejecutivo de Odebrecht en el Perú, le dieron 20 millones. Ojo, pidió 35 millones pidió, y al final le terminaron dando 20 porque no cumplió con toda la parte del trato. E incluso años después, como ha declarado Barata, seguía pidiendo, lo seguía llamando y diciendo, faltan mis 15, ¿dónde están los 15? Y ahí está, libros que ha pues repartido por distintas partes del mundo, foros que ha dictado,
todos los discursos sobre la base de la lucha anticorrupción, que no resultó ser más que una farsa. En fin, vamos a conversar sobre eso con Luis Vargas Valdivia. ¿Para ti fue una sorpresa o no? Como algunos que dicen, no. Qué decepción. Además ya venía Ecoteva. Sí, no. Ya la conducta hacia el final del gobierno del expresidente Toledo, empezando por el tema de su hija y después... Y ya todo 2003, lo que vimos, 2004, y todo lo que te tocó vivir. todo lo que me tocó vivir, todo lo que me tocó padecer, denunciar en esos... que fue bastante incómodo porque tenía no solo el frente de los procesos Fujimori y Montesinos, que era ya bastante complicado, sino ya había un frente interno porque comenzamos a denunciar pues precisamente a los familiares, no solo los familiares, sino al partido y finalmente a la esposa del expresidente Toledo, con lo que de hecho había una situación bastante complicada. Pero bueno, uno está en esos cargos para asumir las responsabilidades. Y el compromiso que todo. es justamente llegar hasta el fondo de la verdad e investigar, más allá de que el presidente te guste o no te guste. Eso pasa a segundo término. Por lo tanto, en realidad no me sorprende, más aún porque desde la denuncia de Ecoteva, como recordaba Roxana, yo he sido constante e insistente en señalar que el expresidente no solo no daba explicaciones razonables, sino que estaba faltando reiteradamente a la verdad, y que eso en su momento iba a complicar su situación jurídica, porque eso constituía entorpecimiento de la actividad probatoria. Así es. Entonces, en realidad, que sorprenda, no nos sorprende por todos estos antecedentes. Así es. Pues, ¿no? El allanamiento ha sido bien realizado, era lo que se esperaba, este trabajo que hemos visto y que hay estas imágenes, ¿era lo que tenía que hacer el fiscal o primero debió dictar la detención, la orden de detención? Yo creo que está bien lo que hizo el fiscal. El fiscal pidió, aparte de todos los medios de investigación que tenía y los medios probatorios, porque claro, esto es producto de colaboración eficaz. Que hay que resaltar, si me permites un pequeño paréntesis, la excelente labor que ha venido realizando la Fiscalía, tanto el doctor Hamilton Castro como el fiscal de la Nación, quien los ha apoyado constantemente, y ahora estamos viendo los frutos de ese trabajo. Yo creo que él, después de tener todos estos medios, lo que sí correspondía era el allanamiento a efectos de ¿qué? De poder buscar mayor información, mayores elementos, mayores indicios. He leído que el expresidente Toledo y su esposa y algunos allegados a él se quejan porque en la diligencia no estuvo su abogado. Así es. Que no tenía por qué estar su abogado. No es cierto, no tenía por qué estarlo. No. Esta es una de las diligencias que en derecho se conocen como inaudita parte. Esto es, son solicitadas por el fiscal al juez y el juez las dicta sin conocimiento del interesado, en este caso el investigado. ¿Por qué? Porque lo que se busca es precisamente evitar que el investigado esté advertido que se va a llevar a cabo esto para que oculte la información o que tome alguna medida. La legalidad de la diligencia está garantizada con la presencia del fiscal. O sea, el hecho de que no haya estado su abogado defensor en modo alguno implica una afectación. Y esto es algo no solo propio acá en el Perú, por supuesto, ¿no es cierto? Si tú revisas legislación en Europa, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, eso es perfectamente normal. ¿No es cierto? Ahora, lo que él viene señalando, lo ha dicho, además, ya incluso lo ha hecho también Elian Carr, pero él insiste, dice, yo no recibí, ¿no? Bueno, en el caso nuestro difícilmente nos da una entrevista y sobre todo, digamos, con panorama que descubrió Ecoteva y yo que tuve que hacer otras investigaciones. Pero, por ejemplo, ya ha señalado, ¿dónde está el papel firmado donde dice que esa plata es para mí? Eso era de Maiman, y las cochinadas de Maiman, que las arregle Maiman. ¿Eso cabe? No, pues porque finalmente las cochinadas... ¿Eso significa que no hay prueba? No. Finalmente las cochinadas de Maiman terminando siendo utilizadas por él, o sea, siguiendo su propia lógica. Acá no se busca, y ya la Corte Suprema tiene reiterada jurisprudencia, pero además no solo la Corte Suprema, sino la doctrina en general, donde queda perfectamente claro que en estos casos de corrupción o colusión, bueno, en realidad acá estaremos frente a un tema de colusión también, lo que se utiliza siempre es lo que se conoce como el tercero, ¿no? No actúa directamente si no se vale de terceros. Y en este caso lo que se ha valido son de empresas offshore. Claro. ¿No es cierto? Claro, hay la intervención de Maiman, pero todo coincide y esa es la ventaja, además de los medios probatorios entregados
por Odebrecht y por Barata, que permiten hacer el seguimiento del dinero. Y aquí no interesa que él haya firmado no un documento. ¿Dónde está la prueba de que yo recibí ese dinero? La prueba está precisamente en los departamentos, en la casa y en las oficinas que adquirió, y en el desbalance patrimonial, y en el dinero que tiene y que no sabe cómo y no puede explicar su procedencia. Ahí está precisamente. Claro, porque además con esa plata no solo se compró las casuarinas y se compró el edificio, la oficina de la Torre Omega, se pagó lo que quedaba de la hipoteca de la casa de Camacho y se pagó lo que quedaba de la casa de Puntasal. Beneficiario directo, ahí ni siquiera es Eva Fernemo. Ahora entiendo que Barata declara 20 millones y 11 sí están probados que fueron directamente a las cuentas de Maiman. ¿Qué más necesita hacer el fiscal para ya dictar la detención? Ya, el fiscal yo creo que con los medios... O sea, sí hay cierta frustración por eso, ¿no? Claro, el fiscal ya con los medios que tiene, ahora hay que tener en cuenta que hay que seguir algunos pasos, ¿no? El fiscal con los medios que tiene, yo creo que lo que va a optar es por instaurar investigación preparatoria y pedir la medida cautelar de detención provisional. Yo creo que ya cabe esto. ¿Por qué? Porque con la medida de detención provisional sí cabría dictar ya, en caso de que el expresidente no se presentara, no se pusiera derecho, como parece creo que no hay mucha intención. Todos tenemos claro que no va a ser así, conociendo sus antecedentes, poder pedir una orden de captura internacional, que pase el filtro de Interpol. Yo sí creo que como han ido llevándose la investigación, la Fiscalía sí va a pasar sobrado el filtro de Interpol. Ya no tiene abogados. No. El día que, horas antes del allanamiento de su casa, terminó el contrato que tenía con el estudio Vallerrestra. Si no presenta abogado de oficio. Abogado de oficio, claro, se le designará abogado de oficio una vez que se instaure la investigación preparatoria, creo que es lo que correspondería. Será citado, será notificado a efectos de que señale defensor, y de no hacerlo se le designará un defensor de oficio, igual que se hizo pues en su momento también, como recordarás, con Montesinos, que cuando llegó no tenía abogado. Exactamente el mismo trato se le va a dar. Exacto, porque lo que se busca es que los procesos superen el estándar mínimo internacional de validez. ¿Dónde tendría que ser recluido? Porque tampoco es que se le va a enviar al Lurigancho o a Piedra. Bueno, tenemos ya un centro penitenciario especial, ¿no? Habría que habilitar otra celda ahí, porque, a ver, es el Serén, ¿cierto?, que existe ahí en la base de la Policía Nacional, se creó para albergar no solo al expresidente Fujimori, sino a funcionarios de su nivel, que pudieran en su momento llegar ahí. Claro, entonces lo más probable es que ironías de la vida, ¿no? Sí, pues. Ironías de la vida si termina compartiendo la celda con Alberto Fujimori. Israel, que es lo que muchos sospechan, que es ahí donde va a terminar recalando y aprovechando además pues que tiene nacionalidad belga, pero también israelí, Elian Khan. ¿Cómo lo beneficia eso? ¿Qué tan seguro es para alguien que está así prófugo? Es difícil. Yo creo que es difícil que Israel finalmente opte por no entregarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto no tenemos un tratado de extradición con Israel y funciona acá lo que es la reciprocidad, como recordarás, hace un par de años hubo una solicitud de extradición de Israel al Perú por un ex juez que había fugado de Israel y se encontraba acá en el Perú, acusado de corrupción. Luego de un proceso de más de un año, finalmente este ex magistrado fue entregado a Israel y ya está en proceso en Israel. Con lo que el Perú tiene la ventaja de haber cumplido con ese supuesto de reciprocidad. Y además, en el contexto internacional, en un caso de esta magnitud, yo veo difícil que el gobierno de Israel se arriesgue, y de cualquier otro país se arriesgue, pero sobre todo el gobierno de Israel se arriesgue a ser sindicado como que está encubriendo a prófugos por delitos de esta magnitud. Sabes que la corrupción es uno de los delitos internacionales en los que existe consenso de persecución. Israel, existe también la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que obliga a los estados a colaborar. Yo no creo que Israel finalmente termine acogiéndolo, ¿no? Yo creo que Israel va a entregarlo para evitar el escándalo internacional. Ahora, en este caso puntual, por ejemplo, en el de Alejandro Toledo, ¿por qué delitos serían y cuántos años de cárcel? Porque me decían ahora para funcionarios, creo que puede ser de 8 o más. Claro,
Pero cuando un policía es encontrado pidiendo un soborno, con los nuevos cambios que se han dado, tendría más años de prisión. O sea, si lo encuentran al policía pidiéndote 100 soles de coima, va más años de lo que le tocaría si se corrobora esto a Toledo. ¿Es así? Claro, el problema es que las normas se han ido endureciendo con posterioridad a estos hechos. Entonces, estas penas que son más graves no se pueden aplicar retroactivamente. Ajá, ¿no? Entonces... Porque esto sí es un principio internacional. Lo que le correspondería al expresidente Toledo en principio sería... sería procesado por los delitos de corrupción. Habrá que analizar si es posible también el delito de colusión, en los que él sí habría tenido algún tipo de participación o al menos negociación incompatible. No te olvides que a partir del año 2002-2003 ya en nuestro sistema legal las penas se suman, con lo cual al expresidente Toledo sí le alcanzaría esta sumatoria de penas. Con lo que sí, definitivamente la pena sí. Más de 8, sí, la pena va a ser alta. Yo creo que la pena que se le va a imponer va a ser alta, pero la mayor sanción que se le va a imponer al expresidente Toledo es ser recordado en los libros de historia, en la historia del Perú, precisamente como un presidente corrupto, pues, ¿no? Sí, pues, ¿no? Otra, bueno, digamos, otra mancha negra en la historia republicana. Sí, pero mira, hay manchas y manchas, ¿no? Hay manchas vergonzosas creo yo, en los casos, y coincido, y sigo yo a muchos historiadores que nos señalan que hay manchas vergonzosas cuando se logra impunidad. Pero en estos casos, yo creo que, claro, es una mancha, es un descrédito, pero las instituciones funcionan. Sabemos responder. Exacto. Solo ahí podemos demostrar que estamos sanos. Y que esto debe ser tomado ahora sí como punto final para poder lograr pues una verdadera puesta en marcha de la política. No olvidemos que el expresidente Toledo, cuando accedió al cargo, cuando asumió el cargo, recibió del expresidente Valentín Paniagua el informe de la Iniciativa Nacional Anticorrupción, con las políticas anticorrupción, ninguna de las cuales aplicó. Ya es tiempo que se apliquen porque ninguno de los otros dos gobiernos que siguieron al expresidente Toledo es tiempo ya de iniciar clara y firmemente un proceso de reordenamiento de nuestro país. Bueno, y por ahí estamos recién en el inicio. Faltan más delaciones, faltan más personajes, faltan más peces gordos. ¿El sistema de justicia peruano está preparado? Yo creo que sí. ¿Sí? Hay una serie, yo creo que el sistema de justicia peruano necesita urgentemente una reorganización. Comprendemos todo, Consejo Nacional de Magistratura sobre todo, Poder Judicial, Ministerio Público, la Policía Nacional, pero yo creo que la gran ventaja de tanto la Fiscalía como el Poder Judicial es el haber mantenido vigentes el subsistema anticorrupción, que sí se ha nutrido de fiscales que se han especializado en este tema y de jueces que han demostrado que sí conocen el nuevo Código Procesal y que son conscientes además de la responsabilidad histórica que tienen ellos en estos casos. Porque esto no solo es un caso jurídicamente complejo, no solo es un caso mediático, sino es un caso que será recordado por la historia y los jueces deben ser conscientes de eso. Bueno, en los próximos días, si no es mañana, se estará dando a conocer los nombres de quienes van a tener la Procuraduría SACDOC de parte de la Procuraduría General, ¿no? Ojalá estén a la altura tuya, Luis. No es ninguna pasada de mano. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.